Doctora Estela, muchas gracias a la Asociación Fiduciaria por esta muy gentil invitación que agradecemos enormemente. Siempre es un reto hablar después del doctor Antonio José, por supuesto, pero es un gusto también, así que muchísimas gracias por esa ilustración y yo confío en que lo que vamos a ver ahora empate de alguna manera con lo que él nos dijo. Yo lo que voy a hablar es un título bien ambicioso, la verdad, es Compliance, Riesgo Reputacional y Crisis Corporativas. En realidad esto es como lo único que realmente le debe preocupar a un CEO de una empresa o al presidente de una junta directiva en el fondo, y realmente es el tema más importante junto con otro del que les voy a hablar en algún momento. Pero esos son los temas fundamentales para garantizar que una empresa sobreviva a largo plazo. Yo hace no mucho estaba viendo una revista que guardé hace muchos años, fácilmente hace 15 o 20 años, y me puse a hojearla porque la tenía guardada por alguna razón y no me acordaba por qué, pero la fui a ver. Y me llamó la atención que la mitad fácilmente de las empresas que estaban anunciadas en esa revista o a las que se hace referencia hacía 15 años ya no existen. Y la razón por la que no existen probablemente tiene que ver con fallos de compliance. Por eso es que el tema es tan importante, no solamente porque está de moda, que lo está sin duda, sino que además tiene una serie de consideraciones muy importantes detrás. Yo voy a referirme a ese asunto con algún grado de informalidad, no para sacrificar la importancia ni la sustancia del asunto, sino un poco para empatar con la muy buena presentación del doctor Antonio José y seguir con esa línea. Y voy a hablar fundamentalmente de tres temas. General al tópico, luego vamos a hablar de antecedentes y marco de referencia. Esta va a ser la parte más ladrilluda del tema, por favor tengan algún poco de paciencia. Y luego el tema que más me interesa compartir con ustedes es la dimensión estratégica de compliance. Vamos a pasarlo rápidamente. Definiciones comunes. Compliance es un asunto que no es tan fácil de definir y no hay una definición única. Y hay muchas de referencia que hay algunas de ellas que van a quedar en la presentación que ustedes van a tener como referencia y más o menos dicen de qué estamos hablando cuando hablamos de compliance. Y decimos, para mencionar algunos, es la habilidad de actuar acorde a una orden, un conjunto de reglas o una petición. Esto es justamente tomado de la Asociación Internacional de Compliance. Hay otras que dicen algo muy similar, como la coherencia del comportamiento con las normas legales, como las políticas, manuales y normas que se emplean en determinada entidad para cumplir con lo que las autoridades requieren de ellas, las exigencias de las personas jurídicas respecto del cumplimiento, y obviamente es como lo que uno intuitivamente piensa. Yo tengo la idea de que esto requiere de pronto una definición un poco más amplia. Yo creo que cuando uno habla de compliance está hablando de la capacidad de una entidad de conducirse de tal forma que pueda procurar la supervivencia de la entidad a largo plazo. Y por eso es que su importancia estratégica es tan grande. Porque estamos hablando de una entidad que tiene que cumplir normas, por supuesto, principios, pero además otro tipo de asuntos que les permitan sobrevivir a largo plazo. Por ejemplo, tener una buena reputación. El activo más valioso que no está en la contabilidad, por ejemplo, de cualquier entidad es su reputación. Y eso es lo más importante que una junta directiva o un gerente debe cuidar, entre otras cosas, pero dentro de las más importantes, una de las más importantes sin duda, que es lo que le permite que dentro de 20 años, en la revista Dinero, salga todavía la empresa y no sea simplemente una historia triste como suele pasar. Y yo veo dos dimensiones en compliance. Una formal, importantísima, por supuesto. Formal, que fundamentalmente hace referencia a la táctica, a tener documentos robustos, a hacer manuales bien pensados, a hacer un diagnóstico inteligente de lo que está pasando, a dar la importancia a evaluar riesgos, identificar riesgos, establecer procedimientos, buscar la manera en que se van a corregir cuando haya necesidad de hacerlo, a tener claridad las acciones que deben tomarse y que efectivamente se tomen. Eso es súper importante. Eso es como cuando uno paga la matrícula al gimnasio y compra la sudadera. Es importantísimo, pero no hemos hecho mucho hasta ahí. El segundo pedazo de la historia es el aspecto estratégico, el aspecto sustancial, el aspecto de hacer que la entidad en la medida de lo posible se pueda comportar bien y termine no siendo una crisis corporativa y manejable como la que nos pasan todos los días y vemos en todos los escenarios. Después de eso viene, y sigo con el reto aquí está. Vamos a hablar rápidamente de temas que son simplemente de referencia, el desarrollo regional en compliance, unos países más desarrollados que otros. Yo creo que esa tabla está desactualizada, Brasil probablemente no debería estar ahí de primero, claramente. Y voy a hablar rápidamente de una evolución histórica de compliance para ilustrar los temas gruesos antes de empezar a los estratégicos, que son los que más me interesan, la verdad. Aquí tenemos varios de referencia. Esto puede hacerse una lista tan exhaustiva como uno quiera, pero para efectos prácticos creo que el primer referente es lo que se conoce como el acto de las prácticas corruptas en el extranjero, que es un acto de 1977 en Estados Unidos, que viene fundamentalmente de la preocupación en el escándalo de Watergate, cuando se encontró que más de 400 empresas habían pagado cientos de millones de dólares para conseguirse o quedarse con contratos y habían afectado no solamente campañas políticas y funcionarios públicos, y aparte habían falseado sus estados financieros. Esto fue hace 40 años y es básicamente lo mismo que pasa con Odebrecht. Estamos hablando de los mismos temas todavía. Como resultado de eso,
se promulgó este acto que lo que dice es que las empresas no deben sobornar a funcionarios extranjeros, que está mal hecho, y cuáles son las sanciones que corresponden a un tipo de conducta de este estilo. Y establece, por supuesto, en esa norma una serie de consideraciones, como decir, hay cierto tipo de pagos que se pueden hacer cuando se paguen a funcionarios que no están siendo nada distinto a actividades que no son discrecionales. Dan unas excepciones, como por ejemplo la posibilidad de que los pagos admitidos bajo la ley local se pueda poner, cierto tipo de pagos en el contexto de promoción de productos o servicios también son admisibles. En fin, ese acto habla bastante sobre temas gruesos de ese estilo. Luego en los 80 hay varias cosas que pasaron. El Código de Ética para Servidores Públicos realmente es una cosa relativamente corta y sencilla. La empresa General Dynamics, y la menciono ahí, es una empresa que estaba dedicada a la venta de armas y tuvo una serie de problemas en su momento por temas de corrupción. No deja de ser sorprendente que probablemente la única cosa rescatable del viaje del presidente Trump a Estados Unidos, la primera vez que salió de Estados Unidos, lo que realmente mencionó fue que logró vender armas. Sin embargo, en su momento, obviamente eso generó todos los problemas asociados con el negocio de venta de armas y estableció la obligación de esta empresa, que se llama General Dynamics, de tener una oficina para la ética en los negocios. Y es un antecedente remoto, pero además muy apropiado por lo que estamos viendo hoy en día. Luego viene en los 90, es una cosa que sí es muy importante desde el punto de vista práctico para las empresas, y es lo que se conoce como el Federal Sentencing Guidelines para organizaciones. ¿Y qué es lo que pasaba rápidamente? Antes de esto, los jueces en Estados Unidos sancionaban a las empresas de una manera discrecional. Entonces, ante un mismo caso, la sanción para las empresas era diferente, cosa que nos pasa aquí en Colombia en muchos aspectos. Por ejemplo, en la AMB eso pasó. Durante mucho tiempo, las sanciones de la AMB para el mismo tema eran diferentes porque no había unas guías sobre cómo se iba a sancionar, y como resultado de eso salió la guía para la AMB, justamente para las sanciones. Es algo similar a eso, pero ¿qué es lo que tiene muy importante esa norma? Que dice: señores compañías, nosotros vamos a sancionarlas a ustedes, no tienen que tener un programa de ética empresarial, pero si lo llegan a tener, vamos a tenerlo en cuenta al momento de establecer sanciones por violaciones a normas de ética o a temas de corrupción y demás. Y por eso fue muy importante. Y vienen otras cosas importantes en los 90 rápidamente. Por ejemplo, mencionó esta de Pacific Gas and Electric. Esa es la de la película de Erin Brockovich. Es esa a la que hace referencia ese desarrollo. Y empezó a generarse una cultura sobre lucha contra la corrupción y temas de compliance desde ese momento. Más adelante viene, en el 2000 hay varias cosas que ocurrieron, entre otras cosas en Colombia, la resolución 275, que habla sobre temas de gobierno corporativo, asociado también a compliance, y otra serie de cosas que son las convenciones de Naciones Unidas, las convenciones de la OCDE, la ley 970 en Colombia, normas todas asociadas con compliance desde diferentes puntos de vista. Ya para concluir esto, el 2010 nos trae otras cosas que son bien importantes, entre otras el Dodd-Frank, ustedes recuerdan, en relación con la crisis hipotecaria, entre otras cosas, y los abusos de las entidades financieras frente a los derechos de los consumidores, se promulgó el Dodd-Frank. En Colombia está el Estatuto Anticorrupción del 2011, y hay varias otras cosas, hasta la más reciente, que viene siendo la ley la 1738 sobre corrupción transnacional, y las guías impulsadas por la Superintendencia Financiera como resultado de la ley, en la misma línea de hacer que las compañías en Colombia, muchas más de las que uno supone, estén obligadas a tener programas de ética empresarial. Muy bien, entonces, ¿cómo empata esto con los temas que estamos hablando? El negocio fiduciario es un negocio que ustedes conocen muy bien, que establece una serie de riesgos por muchas razones, entre otras cosas porque es un negocio central para muchas transacciones. El trust, como lo mencionaban anteriormente Antonio José, es un concepto bien importante que permite hacer negocios, porque es el equivalente a una sociedad de propósito especial, de una serie de consideraciones prácticas, tributarias, contables, escudos para ciertos efectos, transparencia para otros, en donde los activos subyacentes pueden ser muchísimas cosas, desde acciones, inmuebles, dinero, derechos, en fin, una serie de asuntos, y hay muchísimas partes involucradas. Entonces, para el negocio fiduciario, el concepto de compliance es fundamental, y hoy en día estamos todos viendo en el negocio fiduciario una serie de retos desde el punto de vista de compliance, asociados con temas como beneficiario real, por ejemplo, o conflictos de interés, o estructuras financieras complejas que se viabilizan a través de instituciones o negocios fiduciarios. Entonces, para efectos fiduciarios hay un tema de compliance que es muy grueso, ya vamos a ver que involucra muchos más temas de los que son obvios, pero que fundamentalmente uno tiende a asociar primero con los sistemas tradicionales de riesgos, los ARES, los sistemas de administración de riesgos, y pues típicamente estamos hablando de los temas operativos, de mercado, de crédito, de liquidez y demás. Sin embargo, cuando uno habla de compliance, está hablando de esa capacidad de una empresa de sobrevivir, entre otras cosas,
cumpliendo con las normas aplicables. Y eso en una definición amplia es muy grande. Los casos que típicamente un compliance officer ve son los asociados con temas de privacidad, protección de datos, derecho laboral, temas de antitrust, son los temas como que son más inmediatamente los de su agenda, pero en la vida real son muchísimos. Y empiezan a cruzarse, aparte de los que mencioné que son medio obvios, pues se empiezan a cruzar con temas societarios, protección al consumidor, psicología criminal y demás, y la cosa se extiende de manera casi que exponencial. Nosotros hicimos un ejercicio que duró un año, literalmente, nos reunimos más de 35 veces con diferentes entidades en un grupo empresarial muy grande, hicimos un catálogo gigantesco sobre obligaciones de compliance y la verdad al final del día era una cosa tan descomunal que era inoperante, era supremamente complicado tratar de reducir en una hoja de Excel todas las obligaciones normativas a las cuales se estaba enfrentando una empresa. Es posible que eso tenga lógica y deba hacerse en otros contextos, por ejemplo, y seguramente a raíz de Odebrecht va a pasar en temas de concesiones 4G, por ejemplo. Las obligaciones que tiene una concesionaria en lo regulatorio probablemente son más dimensionables que un grupo empresarial y de pronto tiene mucho sentido hacer programas de compliance para saber qué es lo que tiene que cumplir en ese contexto. O, por ejemplo, los temas contractuales, cuáles son las obligaciones que tiene en materia contractual una entidad para que no se exponga a riesgos de incumplimiento. Lo cierto es que es muy grande no solamente en lo normativo, sino también en lo contractual y en otras áreas. Entonces, ¿qué pasa con compliance? Compliance lo que nos ayuda es a mantener la reputación en últimas de una empresa, que es muy importante para que sobreviva y evitar crisis empresariales. Y aquí hay un slide que está simplemente para referencia, que dice todos los efectos o todos los aspectos que pueden afectar compliance y indirectamente la reputación. Eso es lo que se conoce como el diamante del fraude, que es una tesis de muchas para explicar cuándo ocurren eventos de fraude en una empresa, que es en últimas una de las áreas más importantes de compliance, evitar temas de corrupción, incluyendo temas de lavado de activos y otro tipo de conductas. Y eso lo que dice es que cuando una persona está en capacidad de cometer un fraude y tiene además de eso unos incentivos, que son los factores externos que lo llevan a cometer un fraude, y la oportunidad que ocurre cuando hay pocos controles en una empresa, en donde la parte de los acetas y los manuales es muy importante porque ayudan a prevenirlo, tiene la posibilidad de racionalizar su conducta y cometer un evento de fraude. Y eso es una de las muchas formas en que lo explican. Esto viene de hace 20 años atrás. Este, por ejemplo, es un famoso triángulo del fraude que dice cuando una persona tiene esa intersección entre un deseo, que se describe coloquialmente aquí como avaricia, un entitlement, como se conoce en la teoría, que es el hecho de que tiene derecho a hacerlo, y una posición personal que le permite sentirse con derecho a proceder de cierta forma, lo hace. Entonces, cuando esto, como se explicaba típicamente en una anedonia que es presentada en un libro que se llama Dinero Ajeno, lo que dice el autor es cuando una persona tiene un problema financiero y tiene la idea de que puede solucionarlo secretamente, va a cometer un fraude y va a racionalizar hasta donde le sea posible lo que está haciendo. Esto es importante, pero es limitado, porque lo que pasa es que en la vida real, y particularmente en casos de entidades financieras, los temas de corrupción son un poco diferentes. Y eso me lleva a hablar sobre por qué esto se queda corto y a hablar del tema grueso, que es el tema estratégico sobre compliance en materia financiera y particularmente hablando de entidades fiduciarias. ¿Por qué se queda corto? Porque cuando uno está hablando de compliance empieza a oír típicamente temas de corrupción, varias cosas que no son necesariamente ciertas. Primero, una cosa más que es muy peligrosa, esas entidades que dicen nosotros no tenemos riesgos de corrupción porque nosotros solamente contratamos gente con valores éticos, temas morales de la más alta calidad, tenemos riguros, le preguntamos a la gente si es o no es corrupta y la gente nos dice que no. Eso es peligrosísimo porque eso genera muchas cosas. Primero que todo, estadísticamente es triste decirlo, pero en esta sala donde están 200 personas, estadísticamente la probabilidad de que tengan embolatados más de 20 es alta en temas de corrupción. Realmente eso es inevitable. Esto no es políticamente correcto, pero es verdad. Estadísticamente hablando es así. Es más, hace como unos 15 años se publicó un libro de los 50 más importantes CEOs en Estados Unidos, de los cuales 5 años después, 7 estaban metidos en problemas, 3 de ellos en la cárcel. Estábamos hablando del manager de Enron, el de Tycon, WorldCom y otros más, incluyendo gente súper destacada, incluso uno que era prologuista del mismo libro, en donde todo lo que se decía es América tiene que aprender de estos 50 líderes que son lo más granado en términos de ética y de capacidad empresarial y demás. Tristemente, estamos en una situación en que estadísticamente eso va a pasar. Entonces, ¿por qué pasa? Cuando uno dice que nosotros no tenemos en nuestra entidad problemas de compliance ni de corrupción, porque contratamos gente buena, se está diciendo mentiras y pasa lo mismo que pasa cuando uno tiene cinturón de seguridad en un carro. Los cinturones de seguridad en un carro, en el corto plazo, aumentan el riesgo de accidentalidad, porque la gente piensa que está más segura y realmente toma más riesgos. Entonces, esa es una cosa que pasa mucho y es muy peligrosa.
No se trata de asumir que uno tiene gente buena y no hay problemas, porque lo que pasa es que la gente buena se equivoca. No es que la gente mala sea corrupta. El problema grave es que la gente buena termina metida en temas de corrupción y ya vamos a hablar de eso en mayor detalle. Lo segundo es que tampoco se trata en una entidad de manejar como un tema de discurso moral. Eso es súper difícil. Todos, cuando tenemos un discurso moral, todos decimos lo mismo. Hay que ser importante, hay que darle espacio a la comunidad y hay que mirar los valores. Los mission statements de todas las compañías, todas las indicaciones de misión son igualitos. Ninguno dice nada diferente, nadie dice en ninguna de esas normas corporativas vamos a acabar con el consumidor para sacarle todo el precio posible y acabar con eso al costo que cueste. Nadie dice, todos son iguales, es más, todas las entidades en las que ustedes trabajan tienen una declaración de principios de misión, ¿sí o no? ¿Quién se la sabe? No importa, más no tiene que sabérsela, dice lo mismo. Entonces no se trata de coger un megáfono y empezar a decir a la gente, tienes que ser bueno, pórtate bien, porque la gente lo sabe, todo el mundo lo piensa así, por lo menos en un porcentaje muy grande. Y hago una aclaración aquí. Hay unos cuantos de 100 personas que son ladrones, malos, corruptos y quieren sacar la plata a los demás deliberadamente, lo van a hacer, no estamos hablando de ellos. Estamos hablando del resto, de los otros 90, que somos nosotros, que tenemos un riesgo de terminar metidos en un problema por razones muy diferentes de ser malas personas. Entonces esa es la segunda consideración que es relevante. Lo tercero es que tener unos buenos programas de compliance no se trata de tener unos acetas espectaculares. La parte, entre comillas, ladrilluda del ejercicio es cuando uno tiene unos manuales enormes, buenísimos, con una cantidad de nexos y demás. Eso es útil, claro, hay que hacerlos bien, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no se puede hacer un copy-paste, uno no puede coger el del vecino y hacerlo uno porque las entidades son diferentes. Y aparte las normas lo reconocen. Una entidad grande que tiene operación fiduciaria en 20 jurisdicciones, lo mismo que una operación pequeña. Lo cierto es que hay que hacerlo adecuado al caso en que corresponda. Y lo segundo es que eso hay que hacerlo bien. Porque todo el propósito práctico de tener un buen manual de compliance en el peor de los eventos es que si uno termina metido en un rollo espantoso de corrupción, uno por lo menos pueda sacar un documento y decir, ahí dice que yo tenía unas prácticas de compliance adecuadas y por lo tanto, señores jueces, no me acaben la empresa. Déjenme defender diciendo que yo efectivamente hice programas de compliance y están ahí puestos. El UK Bribery Act es la cosa más reciente de temas de prevención de corrupción de Londres, dice efectivamente eso. Amigos, si ustedes no tienen programas de prevención, los vamos a sancionar sin duda. Si ustedes tienen buenos y adecuados programas, los vamos a perdonar. Y permítanme el coloquialismo, pero es para ilustrar por qué eso es importante y no es un tema simplemente de copiar y pegar. Lo otro no es una cultura de evitar riesgos. El tema de la innovación es importante, pero además el problema de los riesgos es que la mayoría de los riesgos no se ven. Si algún artista el 8 de septiembre hubiera dicho, vamos a hacer lo que toque para que esta noche todas las aviones en Estados Unidos tengan un seguro en la puerta del piloto para que nadie se pueda meter ahí. Lo habrían echado de su puesto porque habría gastado una fortuna y nadie habría entendido eso, qué problema. Sería el único héroe que hubiera pasado a la historia desconocido, porque obviamente antes del 9/11 nadie tenía cómo saber que eso iba a pasar. Entonces, el hecho de que muchos riesgos sean ocultos, sean imposibles de predecir, es muy importante. Y al final, uno siempre ilustra los temas de corrupción y de compliance como ese problema moral de una persona que se atreve a cruzar la línea. Y pasa de ser bueno, honesto, y de repente una mañana empieza a pensar muchas cosas absurdas y termina siendo corrupto, y lo que hizo fue que cruzó la línea. Lo que pasa es que no hay línea. Cuando uno va de Bogotá a Villeta, hay un muro que separa la vía de aquí para allá y uno sabe que no se puede cruzar, y si se va a cruzar, no puede, y se da cuenta. Pero es que ni siquiera es una pintura en el piso. En temas fiduciarios, si uno aterriza esto a operaciones en verdad, no existe una tal línea. Uno no sabe realmente. Lo que uno sí sabe, y en eso hay que contar en el instinto y la intuición, si uno se sienta en su casa y dice, en su declaración de impuestos, es un buen ejemplo, ¿qué cosas no te gustan de lo que escribiste ahí? En el fondo, ¿qué no te parece bien? Si uno hace un inventario de sus negocios fiduciarios, y eso es un tema práctico, pero es bien útil, yo les garantizo que en el fondo todo el mundo sabe qué negocio no le gusta. No le gusta, no me cuadra, algo está ahí, no está bien, los fees no son, no me han contado la historia completa, esto algo no me suena. Esa intuición hay que tenerla presente, porque es que el rollo es que si el tema fuera tan simple como no te cruces la línea y la línea estuviera pintada en la carretera, pues uno simplemente se asoma periódicamente y se da cuenta si está o no está pasando la línea. Pero así no es como funciona la vida real. Entonces, con esos retos que hacemos en materia de prevención, hay que cuidarla, eso es una responsabilidad de las más importantes de la gerencia. Esa y la gente. En la agenda de un presidente o en la agenda de una junta directiva, los dos temas que están ahí arriba son las personas y la empresa sobreviviendo a largo plazo, o sea, compliance.
¿Y qué pasa con entidades financieras? En entidades financieras hay unas consideraciones además específicas sobre cómo funciona. Y menciono algunas para referencia. Por ejemplo, la percepción de qué está bien y qué está mal cambia sobre el tiempo. Antonio José lo mencionaba. Hay una serie de cosas, por ejemplo, intereses, que antes funcionaban distinto. Es más, en 1648 tal vez, en Boston, a un comerciante le pusieron una multa de 200 libras, que era una fortuna, porque estaba violando una norma en New England que se llamaba opresión. Y esa norma lo que decía era que si una persona cobraba exageradamente precios altos, estaba cometiendo un delito. Y lo sancionaron de esa manera, y no solamente de esa manera, sino que además le tocó sentarse en su parroquia, al frente de todos, y pedir perdón por su corazón avaro, que lo llevaba a tener unas márgenes de rentabilidad de más del 50% o el 100%. ¿Cómo funciona eso hoy en día? ¿Por qué Apple gana lo que vale, lo que gana? ¿Cuánto vale un iPhone? ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánto es el precio de iPhone? Que iPhone sea, por ejemplo, la compañía con el retorno que tiene las utilidades que presenta, lo que está diciendo realmente es que cobra tanto más por lo que hace, que las utilidades que está registrando son absolutamente desproporcionadas por muchas razones. Yo no estoy diciendo que Apple sea malo, simplemente estoy ilustrando que el concepto de lo que es bueno y lo que es malo cambia sobre el tiempo. Y por eso es que en materia financiera hay que hacerlo. Muchas de las cosas que en materia financiera se hacían antes, hoy en día ya no se pueden hacer, y hay miles de ejemplos, pero por ejemplo, las ventas indirectas, todo el tiempo se hizo, mucha gente lo hizo, muchas entidades lo hicieron, hoy en día ya no se puede hacer, no es lo mismo. Las opciones, muchísimas compañías se vendieron con opciones en el exterior, simplemente un vendedor en Colombia vendía por un precio bajo en Colombia, se inventaba en el exterior una entidad, a esa entidad le daba una opción para vender esa compañía por un precio de mercado, y luego el comprador le pagaba el precio más bajo al comprador colombiano, sobre el cual pagaba impuestos, y al tenedor de la opción le pagaba la diferencia, porque ese era el valor de la opción, la diferencia entre el precio de mercado y el precio por el cual se estaba comprando. Eso no se puede hacer, no tiene sentido. Las percepciones en su momento eran diferentes y hoy en día claramente no se puede hacer. Lo segundo que tiene materia financiera, y esto es bien importante hacerlo, es que una persona en el sector financiero está muy distanciado de la víctima, entre comillas. Cuando hay un evento de corrupción, escándalo corporativo, una empresa que simplemente hace unas emisiones indebidas, una fiducia que está mal armada, un proyecto inmobiliario que se está quebrando, todo lo que se hace en los negocios fiduciarios todo el día, ¿qué es lo que pasa? Hay un sesgo moral súper importante en un ser humano de no hacerle daño a otro de manera que sea muy obvia. Entonces, si alguien intenta lastimar o matar o robar a alguien, tiene que tener una inmediatez frente a ese sujeto pasivo. En derecho financiero, en temas financieros, eso no ocurre. La distancia entre el que hace la pirámide y la víctima es emocionalmente mucho más distante, y por eso es que es más difícil percibir los efectos potencialmente dañinos de un acto indebido. Hay un ejemplo famoso en economía, y es el caso de un personaje que está subido en un puente por el cual pasa un tren debajo y sabe que más adelante hay 30 personas que van a ser atropelladas por el tren. Y al lado de este personaje hay una persona desconocida que sabe que si yo la boto sobre los rieles del tren, voy a hacer que el tren pare. Entonces yo voy a botar a una persona al riel y voy a salvar 30 vidas. Los 30 no son amigos míos, el vecino tampoco. ¿La gente qué hace? ¿Ustedes qué harían? ¿Uno vota a la persona que tiene al lado para salvar a 30 o no? Es bien complejo. Lo que típicamente ocurre es que la inmediatez de un daño es muy compleja. Por eso es que los crímenes financieros y los escándalos financieros y la corrupción en materia financiera es un fenómeno reciente. El nombre delito de cuello blanco es una cosa de hace 80, 90 años, no es tanto así, porque es que antes eso no se veía como una conducta criminal. La conducta criminal de la que hablaban los penalistas típicamente era la conducta de la persona que robaba, la persona que mataba, pero cuando uno llega a los temas financieros, esa distancia hace una diferencia enorme. De tal forma que esto es insuficiente para pensar en cómo hacer desde el punto de vista estratégico una cultura de compliance sólida que permita hacer que una empresa sobreviva a largo plazo. Entonces, ¿qué cosas nos quedan? Hay un ejercicio que se ha venido realizando o que hemos venido haciendo nosotros mirando el tema de compliance desde el punto de vista financiero, tomando mucha de la experiencia transaccional en temas financieros, que es lo que principalmente hacemos, y hemos encontrado una serie de temas prácticos, de consejos, de temas del día a día, de cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista particularmente de la alta gerencia, que es la responsable en últimas de compliance, para tratar de prevenir, mitigar estos riesgos de corrupción. Y esto que voy a decir tiene un contenido en lo sustantivo muy profundo, pero permítanme hacerlo sencillo y sobre todo coloquial de alguna manera, porque es que en últimas uno puede tener el manual que quiera, uno puede escribir lo que quiera. Todas esas comisiones que les dije, todas son iguales, reconociendo, exhortando, aunando esfuerzos,
Todas las dicen lo mismo, de una u otra manera en últimas todo el mundo dice lo que es obvio. No nos gusta la corrupción es mala, por favor no seamos corruptos. Eso es lo que dicen. Pero en la vida real eso, ¿cómo se aterriza a lo que uno tiene que hacer el día a día en su trabajo, en su gestión individualmente y tanto a nivel de la empresa? Entonces, cosas importantes, voy a hablar de 5 temas importantes que podríamos decir, los hábitos y las culturas y los temas fundamentales para no tratar de meternos en problemas. Si ustedes me permiten, yo los invito a que vean esto como un ejercicio no solamente institucional, sino personal, que sea como un seguro de vida, que ustedes digan, ¿cómo hago yo para conducirme en mi vida para evitarme meter en rollos? Es una forma coloquial de decirlo, pero en últimas es de lo que se trata este ejercicio. Entonces voy a hablar de 5 cosas, la naturaleza humana, el carácter y la cultura de una institución, la estructura de los incentivos de una entidad, el mercado financiero como tal que tiene una serie de retos en sí mismos y el entorno global que está cambiando drásticamente. Entonces, ¿el primero cuál es? El primero del que voy a hablar es la naturaleza humana. La naturaleza humana es bien particular y tiende a ser no tenida en cuenta cuando uno habla de este tipo de asuntos. Les voy a hacer una pregunta rápidamente. ¿Cuántos de ustedes creen o les gustaría que el matrimonio fuera un contrato solamente por 2 años, que se prorrogara por 2 años, salvo que alguien dijera que no? ¿A cuántos les parece una buena idea? ¿A cuántos les parece una mala idea? En este momento muchos no están levantando la mano, pero seguramente todos ya saben qué quieren. Esto ilustra la forma en que los seres humanos nos comportamos y nos conducimos. Hay una cosa que es el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese estímulo se llama libertad y eso es lo que uno aprende en el colegio. Entre adultos eso se llama pensar. El espacio entre el estímulo y la respuesta es tomarse el tiempo de pensar. Cuando uno empieza a volverse más canchero en lo que está haciendo y conoce más de lo que está haciendo, ese espacio tiende a reducirse. Porque el propósito del pensamiento es establecer patrones de conducta. Por eso es que una vez va para la casa y termina sin darse cuenta en la oficina porque simplemente va por donde siempre va y ya no piensa. Paradójicamente, el propósito más importante de la función de pensar es que uno no piense. Y hay gente que llega y lo consigue, la verdad. Pero ese es el propósito. Si uno tuviera que pensar todos los días en qué orden se viste, pues nadie se podría vestir porque hay literalmente billones de combinaciones con 15 prendas para cómo vestirse. Entonces uno ya sabe que es típicamente mejor ponerse las medias antes que los zapatos. Eso ya no lo vuelve a pensar. Como el ser humano funciona de esa manera, uno establece patrones en su cabeza y es muy importante ser consciente de eso. Para que ese espacio entre la pregunta y la respuesta no sea inmediato, sino que uno se obligue a tomarse el tiempo de ver las cosas con detenimiento y con calma. Este ejercicio que les hice, por ejemplo, ahora, si uno lo hiciera por escrito, típicamente los ensayos de respuesta serían al estilo de los griegos, ¿no? Me parece una muy buena idea. ¿Por qué? Y uno justifica. Este amigo que está ahí no está pensando. Este amigo que está ahí está racionalizando lo que ya pensó y lo que decidió y quiere ver cómo lo explica. Eso en el contexto financiero es un artista, como por ejemplo DMG, Murcia, que dice, bueno, yo estoy armando una estructura, no sé qué tal, yo lo voy a hacer de esta manera y ya lo decidí. Ahora, ¿cómo hago para pensar en que no me cojan? Y si me cogen, ¿cómo explico qué fue lo que hice? Eso es supremamente riesgoso. Cuando un ser humano ya está en ese punto, está metido en un problema prácticamente irreversible. Uno tiene que poderse distanciar y tomarse la libertad de hacer eso. Por eso, en mi trabajo, la respuesta que yo más aprecio cuando le pregunto a algún abogado es, no sé. Esa es la respuesta. Usualmente, no sé, voy a pensar, voy a escribir, voy a estudiar y luego vengo y te cuento qué opino. Porque además nuestro sistema educativo premia la velocidad de respuesta. La gente en un examen lo que dice es, y ustedes en el colegio se acuerdan en la universidad, ¿cómo funciona eso? El tipo que más rápido responde, el que levanta la mano más rápido, típicamente es el que mejores notas sale. Y los exámenes de la universidad son de mentiras, porque las respuestas están en otro libro, entonces uno ya sabe cuáles son las respuestas. En la vida real eso no es así, uno sí tiene que pensar. Eso que es tan obvio hace una diferencia gigantesca, y no lo estoy diciendo solamente porque se me ha ocurrido. Hoy en día la gente que habla sobre temas de corrupción están mirándose en la conducta de los seres humanos como el punto más importante para entender esto. Si uno reduce el tema de la corrupción a decir no sean corruptos, pues no tiene ciencia porque realmente en la vida real las empresas que se acaban no se acaban porque alguien deliberadamente ha querido ir a acabar con la empresa. Simplemente llegó un punto en que hizo tal cantidad de cosas que no se dio cuenta que pasó y cruzó esa línea invisible que es la que nos mete en problemas frecuentemente irreversibles. El otro tema que tiene el tema cognitivo de un ser humano y particularmente nosotros en las responsabilidades que tenemos es la soledad de lo que uno está haciendo, esa distancia que uno tiene con la víctima posible en un tema financiero, en un tema fiduciario. Uno está haciendo un tema fiduciario y está armando un proyecto inmobiliario para 3.000 viviendas de interés social. La persona que está sentada estructurando el negocio fiduciario o monitoreándolo, el oficial de cumplimiento o el comercial, lo que sea, no tiene
no tiene esa relación directa con 3.000 personas, es muy difícil establecer esa conexión emocional, entonces eso le genera a un ser humano insensibilidad emocional a los intereses de los demás, a menos que uno deliberadamente se obligue a decir esto cómo se ve desde este punto de vista. Uno está viendo una cosa de frente y uno dice esta cosa tiene orejas y una nariz larga, eso debe ser un elefante. Pero si uno se para y lo mira a 90 grados, o lo mira de arriba, o lo mira de otra manera, y se fija en los intereses de las personas involucradas, hace una diferencia. Todos pensamos que lo hacemos. En el fondo, probablemente todo el mundo dice, yo hago eso. Porque además uno siempre se siente superior al promedio. En todas las cosas buenas o malas, cuando uno pregunta, ¿tú eres superior al promedio o no? La respuesta es superior al promedio. Entonces, si 80 personas dicen que son ellos superiores al promedio, están bien, pero si dicen son promedio o no, pues es donde se nota el sesgo inevitable que esto tiene. Y lo tercero, nos digamos mentiras, es la soberbia que está asociada con lo primero que dijimos. Cuando una persona empieza a conocer lo que hace, le cuesta muchísimo trabajo oír las personas, oír otro tipo de opiniones. Por eso es que una de las técnicas para evitar compliance, y eso es literal, es propiciar el pensamiento disonante. No se trata de que uno lleve la contraria porque sí, se trata es de propiciar las discusiones en las cuales en un comité fiduciario, en una junta directiva, en un órgano de administración, en un órgano de decisión, se piensa de diferente manera. Lo que ocurre típicamente en la dinámica de una corporación es que alguien tiene una idea y la propone, alguien que le lleva a la contraria se la lleva a la contraria y finalmente prevalece que tenga más fuerza en la discusión política. Eso no debería ser así, debería ser, tenemos un nuevo negocio, sentémonos todos colectivamente a pensar eso que tiene de bueno, 15 minutos. 15 minutos todos, no simplemente el que lleva la corriente siempre por disciplina, sino todos, pensemos en qué problemas potenciales tiene esto. Esas son formas de verdad de hacer que una empresa tenga una menor propensidad a equivocarse y son temas que realmente funcionan. El segundo es el carácter y la cultura empresarial. Y ya les digo a qué me refiero con esto. Una de las labores más importantes de una persona en un punto muy alto es escuchar y es de lo más complejo. Escuchar es una actividad que requiere una técnica, tiene muchísimo tiempo y sobre todo la gente que está arriba piensa que lo que tiene que hacer es eso, coger un megáfono y decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. La política de puertas abiertas usualmente funciona en, yo tengo una puerta abierta, llega acá y yo te digo qué hay que hacer. Cuando tengas un problema ven y yo te lo resuelvo. La política debería ser puertas abiertas y boca cerrada. Lo que uno tiene que hacer en un nivel directivo es dejar que la gente venga, cuente lo que está haciendo y uno tiene que oírlo. Eso es el equivalente funcional a lo que pasa en McDonald's o en cualquiera de las entidades de Dunkin' Donuts o lo que sea, que dice, si no le dan su recibo, o si no le dan su factura, su pedido es gratis. Eso lo que hace es que convierte a todos los clientes en auditores. Entonces uno tiene que dejar que todas las personas tengan la capacidad de ir y decir. Por eso es que esa cultura donde eso se fomente, se permite, donde hay ese espacio para que las conversaciones no se vuelvan unilaterales, donde el liderazgo no simplemente diga qué hay que hacer, sino que fundamentalmente oiga, funciona. En casi todas las empresas, y les voy a hacer un ejercicio, si ustedes en cualquiera de sus empresas saben algo que está mal hecho, yo no estoy diciendo que sea un tema de fraude necesariamente, si ustedes saben, por ejemplo, que la puerta de entrada del edificio donde ustedes están es una cosa de vidrio gigantesca, impecablemente limpia al punto en que no se ve, va a pasar que alguien se va a estrellar y se va a romper la nariz. Si uno tuviera la posibilidad de saber que ese tipo de cosas las puede abiertamente decir al gerente sin tener un problema y que va allá y no le van a decir usted que anda mirando las ventanas o las puertas sino haciendo su trabajo, eso es una diferencia gigantesca sobre la forma en que una cultura funciona. Y eso viene desde arriba, todos los documentos que les dije, la OCDE, las Naciones Unidas, todas las asociaciones, todas dicen lo mismo. Esta es una responsabilidad de la gente más senior de una organización y es verdad. Pero eso no quiere decir que diga cómo funciona en la vida real y qué es lo que tiene que pasar. Entonces el siguiente tema es ese. El segundo en tema de cultura es la cultura del miedo. Es muy preocupante una entidad donde unas personas no tienen la posibilidad de hablar con sus jefes particularmente, pero con todos sin que haya miedo. Tiene uno que poderlo hacer. Para poner un ejemplo, yo en algún momento vi en un contexto empresarial alguien que decía, yo espero de ustedes trabajo impecable, que ustedes tienen la responsabilidad de hacer que esto funcione bien y que sea a los más altos estándares. Lo que yo creo que uno debería decir es ahí, yo confío en ustedes, de lo único que estoy seguro es que se van a equivocar. No quiero que se equivoquen, pero sé que va a pasar. Si uno contrata una entidad a una persona y durante 1 o 2 años nunca se ha equivocado y ha venido con un problema, le está diciendo mentiras. Tengan la absoluta seguridad que es así. Entonces, si uno genera una cultura que permita ese tipo de conversaciones, donde uno sepa que la gente no solamente puede equivocarse, sino que es obvio que se equivoque, y que de eso se trata, no de equivocarse, sino que cuando uno se equivoca lo corrija, eso es fundamental, y eso es tema de la cultura. Y en eso, la gente más al top de una organización es la que tiene la capacidad de convertir eso en una forma de ser de la organización, y la responsabilidad es enorme. Porque cuando no hay
Esa cultura, la gente, ¿qué es lo que hace? Dice mentiras. O esconde. Barclays se acabó por eso, porque un artista cometió un error de chévere, porque le pareció muy interesante ayudarle a un pasante que había metido la pata en una operación de opciones, y le ayudó, le jineteó la posición, y cuando se dio cuenta eran billones de dólares, ya no tenía nada que hacer. ¿Por qué? Porque si uno lo que dice es, oye, me metí la pata, Interbolsa. Interbolsa en algún momento había perdido 10 millones de dólares en sus operaciones repo. Pues, ¿qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Bueno, me equivoqué, listo. El miedo a la equivocación es impresionante. La gente frecuentemente, a la gente le cuesta muchísimo trabajo aceptar que se equivoca, porque nuestra forma cultural de hacerlo es así. En Colombia y en el mundo en general no se premia eso, y no se trata de que se premie, pero por lo menos que se permita. La gente tiene que tener la posibilidad de decir y la obligación de eso. En mi caso personal, por ejemplo, con la gente que yo trabajo, yo les digo, yo les acepto cualquier cosa, ustedes pueden hacer en su vida privada lo que quieran, hagan lo que les haga felices. Aquí en la oficina ustedes no me pueden decir mentiras, nunca. Si llega a pasar alguna cosa, lo que sea, me despiertan a las 4 de la mañana y me dicen, hay un problema, y lo resolvemos a las 4 de la mañana. No empiezan ustedes a ver cómo organizan la cosa y lo tratan de resolver y se me aparecen a las 5 de la tarde con una cosa que es absolutamente inmanejable. Eso hay que hacerlo explícito, eso no es obvio. En retrospectiva la gente dice a mí, ¿por qué no me dijeron? Madoff y todos los demás que cometieron fraudes significativos en industria financiera, todos dicen eso, a mí la verdad me hubieran podido decir o me hubieran podido trancar. Hay que fomentar esa cultura. Y adicionalmente a eso, hay que fomentar una cultura de trabajo en equipo que tiene mucho que ver con esto. Fíjense que estos temas parecen obvios, pero la verdad no lo son. Es muy complicado que una organización tome estos puntos desde el punto de vista estratégico y los convierta en su forma de hacer. El tercer tema es la estructura de los incentivos. Eso es bien importante. Desde el punto de vista jurídico es importante, porque si uno hace un manual de buenas prácticas y de cumplimiento que incentiva de alguna forma alguna conducta que termina siendo inadecuada, no solamente corrupta, sino inadecuada, pues es culpa de uno. Yo les dije a ustedes que la línea esa no se veía, pero suponiendo que se viera, de pronto lo de los incentivos se vería así. Si hay una línea que no se debe cruzar, que es la que no existe, suponiendo que sí existiera, esa línea lo que hace es que muestra cómo la gente cruza la línea cuando los incentivos están mal alineados. Eso pasó con la crisis financiera hipotecaria, por ejemplo. Cuando uno lleva un producto estructurado por el cual las calificadoras de riesgo cobran $50.000 y no 10.000, ¿cuál es el incentivo perverso? Hay un incentivo para la entidad calificadora de decir que califica ese producto, que lo califica adecuadamente y que sigue adelante porque es un producto que le reditúa más que los demás. Los incentivos laborales de corto plazo típicamente tienen ese problema. Pasó también justamente con la crisis de hipotecas. Cuando un trader tiene unos incentivos de corto plazo, tiene unos incentivos que funcionan y que hacen que a veces las conductas se vuelvan inadecuadas. Muy bien, después de eso el mercado financiero. Esta gráfica no es legible, por lo menos no ahí, pero lo que ilustra es la estructura de los CDOs, que en su momento casi quiebran el mundo, que son los derivados de productos subyacentes hipotecarios. Esos productos eran supremamente complejos, cada partecita tenía un especialista a su cargo. Y cuando se vio la pintura completa fue cuando se dio cuenta que había un problema serio, irreversible, y que prácticamente pues, puso en jaque literalmente al sistema financiero internacional. ¿Eso por qué pasa? Porque la complejidad de los mercados financieros es tal hoy en día que es difícil entenderlos y frecuentemente tienen diferentes aristas. Frecuentemente un producto tiene una arista contable, una arista financiera, una arista jurídica y frecuentemente lo que uno hace es que uno busca especialistas y termina armando con esos los soportes para hacer una transacción. ¿Cuántos de ustedes son abogados? ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar con abogados frecuentemente? ¿A cuántos les gusta trabajar con abogados? ¿Cuántos habrían querido ser abogados en todo caso? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a un abogado una cosa y ustedes saben que no les entendió, pero sin embargo les va a contestar? Hoy en día la complejidad de estos temas es tales que es difícil ver la pintura completa. En Enron pasó, por ejemplo, Enron se quebró en gran parte por eso. Unos derivados financieros con unos nombres elegantísimos que decían, tú me vas a pagar anticipadamente por la entrega de una energía que yo no te voy a entregar sino alguna vez. Eso lo que es un pasivo diferido, eso no simplemente lo debe. Si eso se llama, y lo voy a hacer en inglés para que suene más lobo todavía, si eso es un fully prepaid, fully deliverable swap, eso se manda a los estados financieros como una nota. Eso es una deuda gigantesca. Enron se quebró por eso. Cuando Enron presentó su documento a la Corte de Bancarrota, tenía 1.700 vehículos de propósito especial. Y todos empezaron con una cosa súper exótica que es la siguiente.
Había un vehículo que se necesitaba hacer, pero para poderlo sacar del balance de Enron, había que sacar un activo a un vehículo que no fuera controlado por Enron. Y resulta que había un estado en particular en Estados Unidos en donde, pues si esto fuera controlado por mi esposa o por mi papá, pues sería controlado por mí. Pero hay un estado en particular que decía que cuando tratándose de relaciones del mismo sexo, no aplicaba la norma de que era controlada la empresa. Y eso fue literalmente lo que pasó. Un vicepresidente de Enron, que era gay, le preguntó al abogado, a uno de los abogados, el abogado dijo eso, obviamente seguramente lo estaba diciendo en función de una pregunta concreta, no de toda la estructura enorme. Y decidieron hacer un vehículo en donde ese vehículo era controlado por su esposo, para efectos prácticos, que no se encontraba dentro de esa norma. Eso por supuesto no tiene ninguna lógica, eso va contra la sustancia. Pero no solamente lo hicieron una vez, sino que les pareció buenísimo hacerlo y empezaron a hacerlo todo el tiempo. Entonces en algún momento lo que hacían es que sacaron toda la deuda de los estados financieros y lo hicieron. Cuando uno ve una distribución uniforme de los estados financieros y las compañías que están reportando pérdidas o ganancias, eso típicamente tendría que verse estadísticamente como una curva de estilo campana. Es muy exótico porque realmente la curva no se ve así, la curva empieza a subir y justo cuando está acercándose al punto en que empieza a haber pérdidas pequeñas, la curva se derraya y luego vuelve y sube. ¿Eso qué significa? Uno debe asumir con esa gráfica que las empresas cuando están en un punto de tener pérdidas pequeñas tienen una tentación enorme de meterle mano a los estados financieros. Y eso pasa mucho. Muchísimas entidades han terminado haciendo eso porque además no es intuitivo. No hay cosas que sean obvias necesariamente. Por ejemplo, si ustedes negocian un contrato el jueves 31 de marzo y por la razón que sea no lo firman sino hasta el siguiente lunes o martes si fuera en Colombia, asumiendo que es puente, ese contrato debe en dónde meterse, en los estados financieros del primer trimestre o del segundo trimestre. Si se hizo todo el negocio, todo se hizo. Es más, la persona no lo pudo mandar ese día porque tuvo un problema en el aeropuerto y no alcanzó a llegar a firmar y lo firmó el sábado, que era el 1 de abril. ¿Eso va a dónde? Técnicamente va para el segundo, desde el punto de vista contable, pero desde el punto de vista intuitivo, ese tipo de cosas que no son tan obvias y que no se conectan, son las que empiezan a racionalizarse y empieza uno a hacer un ejercicio que es peligrosísimo, decir, esto no debería ser así. Es el ejercicio del que estaba hablando ahora Antonio José. Cuando una entidad no parece obvio ni parece lógico que una regulación tenga sentido, tiene una tendencia, como lo vimos al principio, de racionalizar esa conducta y aceptarla. ¿Uber es legal o ilegal? Esa es una pregunta difícil de responder, pero es bastante probable que tenga unos problemas legales. Pero al mismo tiempo, típicamente uno no tiene una relación espectacular con el taxista desconocido. Entonces hay una tendencia a sentir que de pronto sí está bien hecho. En la vida real eso es lo que pasa. Y esto no se resuelve con señores sean éticos, que no se dice gramaticalmente bien, pero es frecuente decirlo así, sino que hay un componente detrás racional muy grande. Los asesores son peligrosos, porque, y yo soy uno de esos, por supuesto, lo que quiero decir es que cuando una entidad está buscando un asesor tiene que poder hacer varias cosas. Primero que todo hay un conflicto de interés inherente en eso. Y es que fíjense que la verbalización es peligrosa. La forma en que uno empieza a expresarse en términos de los negocios se le vuelve a uno muy común y corriente, pero desde un punto de vista de un tercero es bien peligrosa. Cuando yo estaba en la AMB, por ejemplo, muchas de las piezas de investigación de traders estaban en su chat y en WhatsApp. La gente no cuida lo que dice y eso suena espantoso en retrospectiva. Muchísimos de los escándalos de corrupción en materia financiera se han descubierto por correos. La gente no mide lo que está diciendo, pero no solamente es que lo mida, es que ya empieza a tener un lenguaje que le hace pensar de cierta manera sobre ciertas cosas. Y eso hace que sea supremamente complicado administrarse y proceder de manera adecuada cuando la forma en que uno habla de eso es así. En el caso de los consultores, ¿qué pasa? Hace no mucho un cliente decía, mira, es que tengo una estructura, yo quisiera que me la viabilizaras desde el punto de vista legal. Con todo respeto yo le dije, nosotros vamos a examinarla, pero pues de pronto no. O sea, de hecho, parte de lo que uno tiene que poder hacer es, siendo consciente de las importancias de negocio de lo que le están preguntando, hay casos en que la recomendación mejor es no. Si a Murcia le hubieran dicho en su momento, no se te ocurra hacer eso, que te vas a meter en un problema, eso no se hace, no tiene presentación, está mal hecho. ¿Qué pasó? Empezó a buscar consejos y en algún momento alguien le dijo, mira, suponiendo que, asumiendo que, racionalizando y diciendo que esto se puede explicar de cierta forma, procede. Yo no estoy diciendo que ha sido culpa del asesor, estoy diciendo que es el tipo de ejercicio que hay que tener cuidado en hacer. Y además porque el nivel de especialización es enorme. Hoy en día, de la profesión que yo conozco es de abogados, hay abogados que solamente hacen prendas en contextos hipotecarios, en créditos subordinados, no hacen más. Entonces cuando uno le pregunta a esa persona sobre eso, seguramente sabe muchísimo de eso, pero la probabilidad de que entienda eso dentro de un contexto fiduciario, un negocio grande, es muy, muy compleja. Por eso es que ahí vienen estas consideraciones para que uno los tenga presente. Y finalmente, en el tema de estructura de mercado financiero es que hay una serie de huecos en la regulación. Inevitablemente, la regulación siempre va después del mercado. A mí una vez me pasó, por ejemplo, cuando había unos depósitos en los endeudamientos externos, cuando una entidad colombiana necesitaba un crédito del exterior
y lo iba a repagar, tenía que hacer un depósito con el Banco de la República, fundamentalmente para que le saliera más caro y pues había unas consideraciones macroeconómicas y digamos que mucho detrás de eso. Y alguien nos hizo una consulta que era un derivado, era un ISDA, y tenía una confirmación, y la confirmación lo que decías, en el día 1 hay un flujo de la parte A a la parte B y tú no me das nada. A los 6 meses tú me vas a dar aquí un flujo, que es un flujo que se calcula como un porcentaje calculado sobre el principal, y yo no te doy nada. Y al final de los días cruzamos los flujos. ¿Eso qué es? Pues un préstamo. Entonces, cuando uno se da cuenta que la regulación no dice eso, como funcionario, como miembro de la junta directiva, como presidente de una empresa, tiene que tener esa sensibilidad hasta donde sea posible para poderla mantener. Y finalmente, y con esto concluyo, este mundo ha cambiado mucho. Hoy en día el mundo es distinto y nosotros yo creo que no tenemos percepción de lo que está pasando necesariamente, y es que hoy en día tenemos, y voy a utilizar la ilustración del presidente Trump, que yo creo que viene al caso siendo el hombre más poderoso del mundo, sobre lo que puede estar pasando en muchos aspectos. El presidente utiliza, o por lo menos sus voceros, una expresión que es muy particular y hablan de los hechos alternativos. Eso básicamente es cuando un hecho, si una cosa se demoró 5 minutos, pues se demoró 5 minutos, no se demoró 10 o 15. Y eso se utilizó principalmente en el contexto de cuántas personas habían ido a la posesión del presidente, cosa que pues uno supone no es lo más importante en la agenda de un presidente, pero a él le parecía muy importante. Y se defendieron diciendo que quien había hablado de eso estaba hablando de hechos alternativos. Y la verdad es que hoy en día esto está llegando a unos niveles ridículos. Y voy a concluir con una cosa que ilustra lo que nos está pasando hoy en día. Hoy en día cosas como por ejemplo las noticias inventadas son una realidad, porque además en Facebook o en redes sociales los algoritmos lo que hacen es que dicen a uno le gustan las hamburguesas, entonces simplemente le muestro las cosas que buscan hamburguesa y además los seres humanos pues escogen las hamburguesas y vuelven más grande todavía ese sesgo de que a la gente tienden a mostrarle únicamente lo que le interesa ver. Y además cuando eso ocurre, cuando uno se da cuenta que para todo el mundo que uno está viendo, porque sus redes sociales y internet y su contenido es para uno, y para uno es obvio que todo el universo está de acuerdo con uno, pues alguien que está en desacuerdo tiene que ser una persona muy exótica, es un animal raro que no amerita consideración y eso es un sesgo moral que es muy peligroso. Por eso las cruzadas fueron como fueron. Cuando en nombre de una cosa, de un principio moral, la gente procede, usualmente se siente con derecho a proceder de una forma mucho más vehemente. Y este mundo es así, y hoy en día eso nos pasa, de tal forma que los riesgos de reputación, de percepción, todos son magnificados por ese asunto. Y el otro tema es la autorregulación, eso ha cambiado muchísimo. Y la posverdad, que es con lo que voy a concluir. Hace poco pasó este episodio del secretario del Congreso, ¿ustedes recuerdan? Esto fue la semana pasada tal vez, Saúl Cruz, creo que es como se llama el personaje. No sé si ustedes vieron el video. Es 1 minuto y medio, pero es una cosa súper particular donde básicamente queda claro que el señor fue, no sé si lo tenemos a la mano y se puede ahí está. Polémica por la simulación de una agresión que hizo el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, quien aseguró que un camarógrafo de Noticias 1 lo había golpeado. Las cámaras de seguridad dejan al descubierto la mentira del funcionario. Luego de que Noticias 1 lo grabara haciendo lobby para que algunos senadores votaran a favor de su candidato a la Corte Constitucional, Cruz salió rápidamente del recinto, seguido por el camarógrafo, y en un descuido simuló que lo golpeara. E incluso le dio quejas a la policía. Un uniformado intentó sacar del Congreso al reportero Eduardo Cuque y a su camarógrafo. ¿Por qué acompañé? No, él es periodista de Noticias 1. Como si fuera poco, Cruz se quejó en la plenaria de la supuesta agresión. Yo lo vi con mi ilusión. Esto me tiene muy consternado. Y recibió el respaldo de varios senadores e incluso del presidente del Senado. Manifestaré la inconformidad con la directora de Noticias 1 y enviaré una nota de protesta. Ojalá cárcel al agresor físico del señor subsecretario del Senado. La prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la Casa de la Democracia. Pero si no va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar. Sin embargo, las cámaras, a diferencia del subsecretario, no mienten. Esta imagen fue captada por una cámara de seguridad y demuestra no solo que Cruz faltó a la verdad, sino que se acercó a la cámara para simular el golpe. Pero Cruz no se autoagredió una, sino 2 veces. Esta es la segunda imagen. Héctor, venga. ¿Ah? Tras comprobarse que Cruz inventó la agresión, varios sectores políticos están exigiendo su renuncia y le pidieron a la Procuraduría investigar su conducta. Bueno, eso es muy particular. Yo la verdad no tengo ninguna sesga político, no viene al caso ni mucho menos, pero el punto está en que eso sí ilustra lo que está pasando. Lo que está pasando es eso. ¿Qué le diría la abuelita de este caballero después de este episodio que hiciera? No sé si está la presentación de PowerPoint, pero aquí tengo, para terminar,
el comunicado donde el señor se excusa por el episodio. Obviamente la abuelita le había dicho, por favor, ve y di que qué pena, que lo sientes mucho, que estuvo mal, perdón, y renuncia, o sea, eso es lo único que tienes que hacer. Pero este artista lo que dice básicamente es que fue una imprecisión, que nunca le presentó excusas al camarógrafo, dice que se siente tranquilo con sí mismo, con lo que hizo, que se va a vacaciones pero que cuando vuelva va a conversar del asunto, que cuando quiso esquivarlo se presentó un contacto con la cámara, que fue un hecho accidental y fortuito. Este mundo, eso es lo que se llama la posverdad, y está documentado. Hoy en día la gente en el mundo ha aceptado como viable una conducta donde básicamente uno puede cambiar las cosas para que le funcionen. Hay casos en los que eso es obvio, hay otros en los que no es tan obvio. Cuando uno está hablando un nuevo negocio fiduciario, por ejemplo, que es espectacular, nadie lo ha hecho, son unos fees espectaculares, hay una serie de temas que no cuadran, hay unas restricciones legales que a uno no le gustan, el Congreso no lo pensó bien, la superintendencia no lo vio. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? Unos contadores dicen una cosa, otros contadores dicen otra. Hay unos abogados que cobran una plata por decir una cosa y otros dicen que es más flexible. La opinión legal si se necesita o no, a quién le interesa el tema. Esas son las cosas que pasan en la vida real y esas son las consideraciones en últimas. En ese momento nadie consulta el manual de compliance para tomar decisiones drásticas a nivel estratégico. Estoy seguro que ningún presidente de una fiduciaria, antes de tomar una decisión difícil, va y coge el manual de compliance a ver qué dice. La gente se conduce como se conduce por estas cosas y si uno no tiene muy metido en su psiquis y en una disciplina personal, hacer cierto tipo de ejercicios de validación de lo que hace, la probabilidad de que se equivoque es enorme. Si el presidente Trump tuviera el hábito de guardar el celular a la medianoche y no escribir nada por Twitter, sino hasta el otro día cuando haya sol, pues la probabilidad de que dijera barbaridades sería mucho menor. Y eso es un tema de autorregulación, que es en últimas de lo que se trata una cultura de compliance. Esta es la forma en que yo quería titular la conferencia al principio, me pareció que era muy complejo presentarlo así porque no iba a ser intuitivo, pero si tuviera que volverlo a hacer, yo la diría así. Compliance es importante. Para que una empresa sobreviva, tiene que poderse conducir y que dentro de 20 años allá, no solamente cumpliendo con la ley, con las normas, con serie de procedimientos, prácticas y disciplinas, pueda mantener y garantizar una sobrevivencia a largo plazo. Muchísimas gracias. Carlos, en los últimos años, especialmente después de la ocurrencia de la crisis financiera del 2008, hemos tenido que ver con horror que prácticamente todos los bancos globales, la élite del sector financiero mundial, la crema innata, por decirlo así, del sector financiero mundial se ha visto envuelto en escándalos de corrupción y fraude al más alto nivel. Si uno tomara la lista de los 20 principales bancos del mundo, seguramente son muy pocos los que no han estado involucrados en algún caso delicado. Solo para recordar algunos: la manipulación del LIBOR, el lavado de activos de dineros provenientes de carteles mexicanos de la droga, la manipulación de estados financieros de países, para no hablar de los escándalos, digamos, de ocultamiento de activos no propiamente en paraísos fiscales, ¿sí? Y al mismo tiempo lo que se ha visto es una aproximación, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, hiperpragmática, muy en línea con lo que es el sistema jurídico norteamericano, donde al final del día la percepción que yo por lo menos tengo es que no importa qué tan grave el problema, al final se resuelve pagando una multa. Y han sido bien cuantiosas las multas, en algunos casos de varios miles de millones de dólares, pero uno no ve que al final, digamos, se produzcan consecuencias en el ámbito personal o penal de altos directivos, a pesar de que algunos de esos escándalos han involucrado incluso a niveles de, digamos, de alta gerencia. Y eso me parece que es un mensaje que para la sociedad es complicado, porque queda un poco como la sensación de que los recursos de la comunidad están en manos de unos zampones que tienen el poder político y económico suficiente para poderlo resolver pagando multas. Me gustaría ver tu opinión sobre eso y si ves que pueda haber en el futuro algún cambio, digamos, como de aproximación de las autoridades de regulación. Sí, de acuerdo, el punto es súper relevante y de hecho en la literatura sobre temas de compliance y corrupción y riesgo reputacional, particularmente en materia financiera, se habla de lo que dices justamente. Es que muchas entidades financieras salen de los problemas simplemente porque les cobran una multa
Y cuando eso pasa, la gente lo que hace es un cálculo a priori de saber cuánto le va a costar el siguiente problema y si tiene sentido o no. Y eso es gravísimo, porque si el tema no trasciende a temas personales, es que sí trascienden cierto tipo de cosas, como temas de insider trading y cosas así. Pero en general, o sea, básicamente lo que termina pasando son varias cosas. Uno, que la entidad no sufre realmente, porque es un tema de pagar una plata. Todos los tiempos, y esta semana además, entidades financieras con las que todos trabajamos de alguna manera internacionales están metidas en esos problemas. Pero no hay una censura de la comunidad sobre el asunto, ni tampoco hay personas específicamente involucradas y respondiendo como debería ser el caso. Yo creo que eso tiende a subir. Hay unas tesis que dicen que la corrupción al nivel cero es inadecuado, dándole razón al presidente Turbay. De pronto sí se trata de reducirlo a nivel justo de proporción, que hace que la gente le tenga miedo a hacerlo para que cuando eso pase haya suficiente publicidad y la gente le tenga miedo. Pero lo cierto es que sí hay una necesidad importante de que sea a nivel personal y no a nivel institucional y que no se resuelva exactamente con plata. Cuando además es peor, tratándose de entidades tan grandes que simplemente no puede pasar nada, que fue lo que pasó en la crisis hipotecaria, donde básicamente todos los bancos salieron adelante porque el gobierno puso la plata, o sea, todos los contribuyentes, o los americanos por lo menos. Eso es gravísimo porque además va de la mano con otra cosa. Cuando empezaron a hacerse las investigaciones sobre temas de competencia desleal hace 100 años en Estados Unidos, había declaraciones públicas de los empresarios respaldando a los que estaban sujetos a investigación, porque no les parecía que tuviera ninguna lógica que los investigaran. Entonces, efectivamente hay un tema de moralidad que en el sector financiero es muy, muy importante. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? El mundo tiene ONGs poderosas que están al tanto de lo que está ocurriendo. Hoy en día todo lo que uno hace o deja de hacer tiende a estar grabado y tener un escrutinio público en términos de celulares y publicación de redes y cosas de ese estilo. Y efectivamente hay una necesidad que en Basilea está expresada recientemente y en otros foros, hablando del sector financiero en particular, sobre un llamado a compliance. Pero la verdad es que mientras eso no termine en responsabilidades individuales significativas por problemas menos obvios que, por ejemplo, tráfico de información privilegiada y cosas de ese estilo, estoy de acuerdo contigo en que es muy triste pensar que efectivamente hay una consideración económica detrás de muchas de las conductas que están detrás y en eso pues termina siendo un cálculo de saber qué tan costoso es, cuál es la probabilidad de que me cojan y si vale la pena no hacerlo.